No, gracias Martín y gracias a todos los hermanos que están coordinando juntamente contigo el Diplomado de Teología. Es un tremendo placer estar con cada uno de ustedes, especialmente con un tema tan delicado como este que estamos abordando en este momento. Quiero decirles de antemano que 25 minutos, una hora que vamos a estar juntos máximo, no ajusta para poder nosotros conversar de todo este tema, pero les ofrecemos lo siguiente. Al finalizar o casi al finalizar mi intervención, les estaré dando una serie de libros. Alístense para hacer una captura de pantalla, alístense para tomar nota, un montón de libros que les va a servir, que va a ser muy útil para venir y profundizar de este tema de la ideología de género, especialmente desde la perspectiva bíblica. Así que vamos a comenzar de una sola vez, Martín, debido al montón de personas que tenemos ahora con nosotros y la relevancia del tema. Antes de cualquier cosa, quisiera mencionar algo que es muy, pero muy importante. Cuando estamos hablando de ideología de género, es muy fácil venir y confundir ideología de género con todas aquellas personas que están viviendo un conflicto en su identidad sexual. Con esto lo que quiero decir es que no toda persona que se vea con atracción hacia otra persona de su mismo sexo quiere decir que sea participante de la ideología de género. Son dos cosas diferentes. Si lo pudiéramos poner todavía más explícitamente, la ideología de género, juntamente con el lobby gay, no tiene que ver nada con ese millón, con esa gran cantidad, millones de personas alrededor de todo el mundo y que se está incrementando debido precisamente a lo que vamos a hablar dentro de poco. No confundamos una cosa con otra. Hay millones de personas a través de todo el mundo que se consideran a sí mismos o gays o lesbianas o transexuales y ellos no quieren de ninguna manera verse de esa forma. Sin embargo, tienen una tremenda presión encima de ellos. La inmensa mayoría de personas que nosotros conocemos, con las cuales nos relacionamos, con las cuales hablamos, no casi todas las semanas, de alguna o de otra forma, queremos decirle que son personas que si tuvieran la oportunidad de venir y de alguna forma salir adelante con esos retos de identidad sexual, lo harían. Sin embargo, tenemos hoy en día un tremendo monstruo llamado el lobby gay o la ideología de género. Eh, Aunque en este momento estamos mezclando ambos nombres, nos vamos a dar cuenta que esta es una plataforma política, ideológica, que en el fondo está pues arrasando en todo lugar. Acaba de terminar la Eurocopa, poquitas horas antes tuvimos la Copa América el día de ayer y si ustedes se dieron cuenta, en el mes de junio y aún en los finales de la Eurocopa entró un carrito con los colores del arco iris, vemos a Disney dándole tributo al orgullo gay, vemos a personas de un coro en San Francisco, el coro gay de San Francisco, varios hombres diciendo que van en pos de tus niños y simplemente ustedes pueden entrar y buscarlo en YouTube, coro gay de San Francisco, diciendo que va por tus hijos. Y te das cuenta de alguna forma que esto ya está sucediendo. Ya si tú quieres de alguna manera ayudar a las personas que genuinamente quieren ayuda, no se las puedes dar porque la ideología de género ha comenzado no solamente una, si se puede decir así, una instrucción ideológica, sino una imposición ideológica. Vivimos en la era de la imposición ideológica de género. Esto es muy importante lo que les estoy mencionando porque todos los que estamos aquí es probable que conocemos a más de alguna persona que se considere con atracción
hacia otros del mismo sexo. Se consideran gays, se consideran lesbianas, se consideran transexuales, se consideran transvestis. Ellos a sí mismos se están viendo de esa forma y queremos decirles que muchas de estas personas, la inmensa mayoría de ellos, sufren. Y si tenemos unas láminas allí y nos vamos a dar cuenta, especialmente en la medida que estamos avanzando, algunas consideraciones, estas personas sufren muchísimo. Nosotros nos encontramos no de vez en cuando, muy seguidamente, con personas que dicen, pastor, fíjese que sabemos que ustedes han estado ayudando a personas en diferentes partes de Latinoamérica, personas con retos en su área, en su identidad sexual, y queremos saber si realmente ustedes nos pueden venir y ayudar a nosotros. Y piden ayuda. Algunos de ellos tienen, fíjense, miedo de acercarse. En primer lugar, porque hay que reconocerlo. No es una, sino que son muchas las iglesias donde tal vez una persona llega, se acerca, está queriendo conocer de Dios y en algún momento tal vez abre una área con algún amigo, con alguna amiga y le dice, oye, fíjate que me gustan las personas de mi mismo sexo. Y lo que sucede en algunos casos, lamentablemente, es que se satanizan a estas personas. Se les hacen a un lado, se les comienza a juzgar, se les comienza a maltratar. Incluso algunos dicen, déjate de cosas y cambia de mente. Lo que tienes que hacer es cambiar de mente. Y esto es mucho más complejo de lo que nosotros nos imaginamos. Te lo voy a poner de esta manera. La mayoría de las personas que tienen un conflicto en su identidad sexual son personas que no quisieron tener lo que tienen. Si pudieran cambiar cómo ellos se sienten, lo cambiarían. Nunca pidieron eso. Algunos de ellos se recuerdan aún en su temprana infancia, en su entrada a la adolescencia, tener un montón de pensamientos, es decir, ¿seré una persona mala, un depravado? ¿Seré, Dios me querrá realmente? ¿Dios me odia? ¿Por qué Dios me hizo así? Y especialmente cuando viene el lobby gay y dice, no, es que las personas nacieron con un gen gay, lo cual les quiero decir, desde el 2019, a través del estudio más completo que se ha hecho al respecto, se demostró, no existe tal cosa como un gen gay. Entonces, pero hasta hace poco muchas personas decían, yo nací así. Y entonces, ¿por qué Dios me hizo así? Entonces son personas que sufren mucho, pero no solamente sufren ellos, sufren sus familiares, sufren sus padres. Vienen señoras, abuelitos, abuelitas, que preguntan, ¿qué fue lo que hice mal? ¿Qué fue lo que aconteció? ¿En qué nos equivocamos? Y les voy a decir, eso es todo un drama. Entonces, lo que hoy estamos compartiendo no tiene nada que ver con ese montón de personas que están buscando ayuda. Creo que tanto aquellos que tienen retos en su identidad sexual como aquellos familiares, estamos con ustedes, los amamos, Dios los ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esto es muy importante. Así que comenzamos con esas palabras y también para decirles que no hay que dejar que la esperanza se desvanezca. Existe un número cada día más creciente de personas que han estado dejando la ideología de género. Y les voy a decir, es un movimiento que está creciendo bastante. Personas que antes dijeron, fuimos engañados, hoy ya no estamos creyendo lo mismo. Existe un número creciente de psicólogos, de psiquiatras, de terapeutas que están ayudando muchas veces hasta en la clandestinidad a fin de no ser maltratados y de no ser penados por la ley en algunos países. Y están haciendo un trabajo realmente maravilloso. Muchas personas están saliendo adelante, muchas personas están resolviendo conflictos que tenían desde pequeños.
abusos de índole sexual, dinámicas familiares que muchas veces no estaban en su lugar, etcétera, etcétera. Y queremos animarlos, no pierdan la esperanza, especialmente con sus familiares, con sus amigos, con las personas que tienen a su lado. No pierdan la esperanza, que esa esperanza no se desvanezca a pesar de toda la imposición ideológica que existe hoy en día. Necesitamos un camino de amor para las personas, mucha paciencia y jamás, pero jamás rendirnos. Si vemos la siguiente lámina, si ustedes son tan amables, vamos a tratar de definir la ideología de género. Recordemos, ideología, no todas las personas que tienen retos en su identidad sexual son personas que comparten la ideología de género. Algunos de ellos más bien están en contra. La ideología de género es el conjunto de ideas anticientíficas, especialmente aquellos que están en teología pueden anotar estas ideas. La ideología de género es el conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios vinculados, presten atención a esas dos palabras, nueva izquierda, desarraiga la sexualidad humana de su naturaleza para explicarla por medio de la cultura. Mencionamos ahí nueva izquierda, pero la verdad es que hoy en día ese límite entre derecha e izquierda ya no es más funcional, es algo que realmente ya no se tiene que ver de esa forma, como lo vamos a ver más adelante desde el punto de vista pedagógico. Pero básicamente la ideología de género es anticientífica. Tú no les puedes hablar con la ciencia, no les puedes hablar al lobby gay con razones basadas en la biología, en la sociología, en la antropología. Esto no es importante para ellos, sino que han llevado juntamente consigo una serie de ingenieros sociales que básicamente han creado algunas ideas y vinculan a estas ideas con la sexualidad, tratan de explicarlo por medio de la cultura y han vendido una idea, lamentablemente a través de un grupo de personas que no están muy bien informadas. Hay muchas personas que cuando les comenzamos a mostrar algunos de los datos dicen, oye, pero yo no sabía esto. ¿Por qué no lo dicen eso en YouTube? ¿Por qué no lo dicen eso en Google? ¿Por qué no está eso en las redes sociales? En primer lugar, porque ellos mantienen la hegemonía en todas estas redes. Como alguien dijo en una oportunidad, si uno utiliza las redes sociales con fines de entretenimiento o con fines simplemente venir y de informarse, probablemente se va a llevar un gran dolor. Y la razón es bastante sencilla, porque las redes sociales, en términos generales, hay que usarlas para comunicarse con los seres queridos, para hacer amistades, para influenciar a otros de una forma positiva, pero si lo usamos como entretenimiento, ahí está la caída de muchos jóvenes, ahí está el engaño en la mente de muchos padres de familia que están llevando a sus hijos a terapias hormonales y hasta cirugía desde edades de los 5 o 6 años de edad. Y son cosas que hoy en día simplemente están sucediendo. Si seguimos más adelante, vamos a irnos a la profundidad de todo lo que estamos viendo hoy en día. Como ustedes saben, ya que es algo ideológico, esto no tiene que ver con biología, esto no tiene que ver, bueno, de hecho, el enemigo más grande que tiene la ideología de género se llama un libro de biología, punto. La ciencia es el enemigo más grande de la ideología de género. Entonces, estamos caminando básicamente en una plataforma mayormente filosófica política. Entonces, tenemos que irnos y tratar de definir lo que es el humanismo. El humanismo es aquella filosofía que nos dice que el hombre es en sí mismo el creador, el director y prácticamente el ser que tiene la última palabra en cada aspecto de la vida del ser humano. Eso es el humanismo. No confundamos humanismo con ser humanitario. Tú y yo podemos ser muy humanitarios, muy bondadosos, pero el humanismo básicamente es aquella filosofía que viene
y pone al hombre en como si fuera el capitán de su destino, el mandamás de su historia. Por lo tanto, si tú lo notas, básicamente erradica a Dios totalmente de la dirección para su vida. Entonces, una persona humanista no se pregunta, ¿qué querrá decir Dios con respecto a esto? ¿Qué pensará Dios con respecto a la familia? ¿O qué dirá la Biblia con respecto a la inversión financiera o a cómo llevarnos con otros? Simplemente el humanismo lo que te está enseñando es que tú tienes la respuesta. Tú como hombre, sin la ayuda de ningún ser superior. Y tenemos algunos desprendimientos políticos de la filosofía humanista. Una de ellas, ampliamente conocida, todo un fracaso a nivel mundial del comunismo, más de 120 millones de personas asesinadas por el régimen chino en Camboya y en diferentes partes del mundo, las purgas de Stalin. No hay ningún país del mundo donde el comunismo haya funcionado y como vemos nosotros, esta filosofía pues básicamente se ha ido erradicando del mundo, ha caído, algunos hasta tratan de quitar esa parte de su historia. De allí pues vino el socialismo, que algunos dicen que la línea entre el uno y el otro es bastante fino, pero hay cierta diferencia. Digamos que el socialismo viene siendo un familiar menos duro, menos fuerte, menos feo, como fue el comunismo. Y entonces el socialismo hablaba de que en algún momento es necesario algún tipo de control político, especialmente gubernamental en diferentes áreas, y encontramos una amplia gama de socialismo, ¿verdad? Podemos encontrar el socialismo que actualmente vive China, que es un régimen ya no comunista, sino de socialismo de mercado. Encontramos a una Venezuela que se llamaba el socialismo del siglo XXI, un completo fracaso. Y entonces nos damos cuenta que ambas plataformas ideológicas en términos generales se vinieron para abajo. De hecho, aquellas personas que dicen, ok, pero en Escandinavia, en Europa, tienen un régimen socialista. No, ellos son capitalistas. Y ya lo vamos a explicar dentro de poco. No quiere decir que no sean humanistas. Ser un capitalista a ultranza no significa que las cosas están caminando bien. Y vamos a explicarlas a continuación. El comunismo y el socialismo se desprendieron del humanismo, como nos hemos dado cuenta, las restricciones de las libertades es algo, es una piedra angular. Todo esto se trata de tomar el poder, no nos perdamos. Todo esto se trata de erradicar a Dios. Todo esto se trata de venir y controlar a la mayor parte de la población. Entonces vino lo que se llama el globalismo, no la globalización. La globalización es algo bueno. El hecho de que muchos de nosotros estemos usando un Android o un iPhone que vino de Asia, por decir algo, y que le da trabajo a personas allá, eso es algo maravilloso, ¿no creen ustedes? El hecho de que alguien pueda estar comiendo productos que se exportan tanto de Honduras, de México, a otros lugares, es algo maravilloso, le da trabajo, le da oportunidades a las personas. La globalización ha sido, en cierto aspecto, una bendición, pero el globalismo como filosofía, pues básicamente está hablando de una gran tribu que tiene determinadas características. Y estas características, de alguna manera, deberíamos de irlas meditando y conociendo entre nosotros. Vamos a darles un perfil. Este perfil, el perfil globalista, o llámale también perfil progresista o perfil libre progresista, básicamente lo vas a ver reflejado en muchas personas que tú dices, wow, pero esta persona, ¿cómo es posible que vaya a una iglesia y piensa de esa manera? Pues precisamente porque antes de ser cristianos son humanistas, globalistas, progresistas. Y algunas características de ellos, repito, puede ser que no todos los globalistas tengan todas las características, pero definitivamente están muy marcados
en algunas de ellas. En primer lugar, son anticristianos. Pueden ir a una iglesia, pero no necesariamente eso quiere decir que sean eh, cristianos necesariamente. Como hemos dicho varias veces, una persona puede entrar a una iglesia y no ser un cristiano. Solamente por entrar a un lugar no significa que sea la mejor persona. ¿Cuántas personas, por ejemplo, hoy en Estados Unidos, por dar un ejemplo, o en Canadá, están apoyando el aborto durante los primeros 9 meses, durante todo el embarazo prácticamente? Y ahora han ordenado que contrario a lo que se ha estado haciendo en Nueva York, donde el niño nace, o por ejemplo, viene el doctor y recibe órdenes del Estado de realizar un aborto, el niño tiene 9 meses de gestación, sacan al niño del útero, cuando sacan al niño del útero, como nace vivo, le dicen a la señora, ¿lo quiere, no lo quiere? No, no lo quiero. Y entonces lo envuelven en un material especial hasta asfixiar al niño, hasta matarlo. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. La última ley que se acaba de promulgar, pues básicamente está, aunque todavía no está decidido, es matar al niño antes de que la mamá pueda verlo o antes de que la persona pueda tomar una decisión. En otras palabras, si ya la decisión fue abortar, hay que matarlo sin dar la posibilidad de decisión alguna. Entonces, uno dice, ¿cómo es posible que hay personas que dicen ser cristianos, que dicen ir a una confesión de fe dentro del mundo cristiano, ya sea católico, ortodoxo o evangélico, y están empujando eso? Recordemos, Estados Unidos ha tenido 2 presidentes católicos, John F. Kennedy y el actual presidente Biden. Y el presidente actual Biden es altamente proabortista. Entonces, son cosas que uno dice, pero ¿cómo es posible que eso esté sucediendo? Bueno, sí, sí sucede. Y se disfraza de pro-choice. Y si vemos, en primer lugar, son anticristianos. Y cuando decimos anticristianos, si tú lo notas, no son antimusulmanes necesariamente, no son antiateos, no son antipaganos. De hecho, ellos miran con mucha simpatía hasta la misma práctica ocultista en muchos casos. Entonces, no es raro ver algunas de estas personas casándose a la orilla de la playa en un rito maya o con alguna persona que los esté, entre comillas, casando, pero no, ya no consideran a Dios como consideraban antes. También otra característica es que son antihumanos, y con lo que queremos decir antihumanos, no solamente que son pro-choice, pro-aborto, sino que todavía va más allá. Hay un desprecio creciente en los jóvenes en relación al género humano. Hay algunos que dicen lo mejor que puede suceder a esta humanidad es limitar esa huella de carbono. Los humanos somos lo peor que ha sucedido. Entonces, como una reacción muy lógica a eso, las personas desarrollan un amor, en algunos casos desmedido, a los animales. Hay que ser bueno con los animales. Dice Proverbios que el hombre que es bondadoso es bueno con los animales, el hombre que es cruel no es un hombre justo, definitivamente. Y entonces se miran muchas personas que vienen y se mueren tal vez por salvar una especie, lo cual consideramos que es bueno, pero muchas veces mantienen un mismo desprecio por los niños a través del aborto. Entonces uno dice, ¿cómo es posible? ¿Está a favor de salvar las ballenas? Lo cual todos los cristianos estamos de acuerdo, hay que salvar las ballenas, pero por otra parte, ¿está a favor de matar a un niño a través del aborto? Entonces te das cuenta cómo existen esas contradicciones que son bastante obvias. Te vas a dar cuenta después de que termine esta eh, charla del día de hoy, te vas a dar cuenta cómo te va a ser más fácil identificar a algunas personas. Por otra parte, son tecnofílicos. ¿Qué significa que sean tecnofílicos? Que son personas con una tendencia a creer que la tecnología en cualquiera de sus formas es algo bueno, sin darse cuenta de que la tecnología
es buena dependiendo de quién la controle. Por ejemplo, no hay problema con plataformas tan útiles a fin de desarrollar amistad como Facebook, por ejemplo, como Instagram. Qué bonito es ver a tu familia, a tus amigos, gente que no había visto desde hace tiempos. Para eso es maravilloso. Ahora bien, también ese amor a la tecnología te puede llevar a un momento a creer que todo lo que diga Facebook es la palabra de Dios, o todo lo que te diga Twitter es lo correcto. Por alguna razón, una parte de los millennials, no todos, y especialmente los centennials, creen que si lo dice alguno de estos medios, si Twitter lo dice, debe ser cierto. Si lo dice Facebook, debe ser cierto. Así que si alguno de ellos dice, por ejemplo, que la Biblia es una leyenda, ¿por qué no creerlo? Y detrás de muchas veces el desánimo de algunos jóvenes de ir a una iglesia que pasan escuchando todos los días, los cristianos son unos retrógrados, están en contra del desarrollo tecnológico, son personas que promueven la destrucción de la tierra, son personas cerradas, son personas de extrema derecha, tanto que los jóvenes escuchan eso, que llegan un momento y dicen, nuestros padres son unos retrógrados, son unos cavernícolas, así que yo tengo que liberarme de ellos. Y como tú sabes, como lo vamos a ver dentro de poco, parte de lo que el feminismo actual te está diciendo es, como filosofía misma, es no tienes que seguir soportando la actual red familiar. Hay que pensar en otras redes familiares, hombre con hombre, mujer con mujer, o por qué no, dos hombres con una mujer o una mujer con tres hombres viviendo juntos. ¿Por qué no tener, como en Brasil, creo que se casó un hombre con tres mujeres? Entonces, ¿por qué no estar haciendo eso? Entonces hay que tener cuidado, son tecnofílicos y seguimos viendo, son antinormas culturales totalmente. Cuando decimos, empiezan, yo creo que de tanto en tanto Jesucristo rompió algunas normas culturales en el primer siglo. Ahora bien, estas normas culturales que él de alguna manera venía y entre comillas rompía, si es que rompió alguna vez, eran pensando en las personas. Las personas para Jesús fueron lo más importante. Para Jesús siempre las personas han sido lo más importante. Pero de alguna manera las feministas, especialmente de la mano de la francesa Simone de Beauvoir, la señora Firestone, Judith Butler y todas estas personas básicamente tenían un odio a su entorno familiar. Alguno de ustedes puede leer y estudiar más acerca de eso. Y ese odio que ellas tenían a su entorno familiar lo transfirieron a la sociedad como familia humana y se manifiesta como lucha por el aborto, por la abolición del patriarcado. ¿Qué significa? Especialmente señoras solteras que nos están escuchando, madres solteras, ustedes pueden ser ese patriarcado, que no sean hombres, que están causándole mucho problema a sus hijos. Promoción también, estas normas feministas promueven prácticas sexuales aberrantes, antinaturales, a través de programas de educación, entre comillas. Y eso es lo que está sucediendo. El feminismo radical, hablando de que son antinormas radicales, tiene como misión, y eso no lo decimos nosotros, lo dicen claramente las personas que están dirigiendo esto, quieren destruir a la sociedad tradicional y a la familia tal como nosotros la conocemos hoy en día. ¿Y sabes quiénes son los únicos que por lo menos en Latinoamérica están deteniendo eso? Sí, las iglesias. Entonces, hay que acabar con las iglesias, hay que atacar a los pastores. Claro, muchas veces uno dice, hay pastores que cometen tantos errores en hablar lo que no tienen que hablar, en meterse en política, en hacer muchas cosas que no. Entonces uno dice, qué mala onda esto. Pero en general, estas personas tratan de acabar con la iglesia en toda su forma, controlarla,
pedirle a los pastores que envíen textos o que envíen el sermón que van a predicar para corregirlo, a ver si eso está bueno. Y entonces comienzan con y en el punto 5 son mainstream de izquierda, porque básicamente llevan a los jóvenes o obligan a los jóvenes o a, y me gusta esta palabra, imponen a los jóvenes ir a centros pseudocientíficos de adoctrinamiento, pero ahora ya no era como en el pasado, sino a través de las mismas escuelas, a través de la ideología de género y a través del activismo radical. Cuando tengan oportunidad, como parte de esta clase, ustedes pueden estudiar la teoría racista que actualmente se está llevando en Estados Unidos, que es la teoría crítica racista, donde básicamente las personas se pueden dividir en uno de dos bandos. No hay tres, sino en uno de dos. O eres oprimido o eres un opresor. Entonces, si tú eres una mamá que le dice no a la hija, tú eres la opresora y ella es la oprimida. Entonces, en una sociedad, si tú tienes, por decirte algo, una casa y una persona no tiene casa, tú eres el opresor, esa persona es la oprimida. Pero aquel que tiene 3 casas es para ti el opresor y tú eres el oprimido. Entonces, llega un momento en que esa teoría crítica lleva a las personas a verlos en uno de los dos bandos. O somos opresores o somos oprimidos, lo cual crea la cultura de victimismo. La cultura de victimismo te dice de que tú eres un oprimido que necesita liberarse de todo lo que está alrededor. ¿Y hacia dónde lleva eso? A revoluciones. Ya lo hemos visto en algunos lugares de Latinoamérica. Presten atención a lo que está sucediendo en Chile, en Colombia, en Perú, aún lo que vamos a ver nosotros aquí en México. Todo es parte de ese influjo que de alguna manera está permeando a todo lugar. Repito, decimos de izquierda, pero más de izquierda es de humanismo pleno. Por otra parte, cada día hay un antagonismo más obvio con respecto a los cristianos y a los judíos. ¿Lo has notado? Más y más un odio contra Israel, un odio contra los cristianos. No es hacia otras religiones, es mayormente hacia ellos. ¿Por qué? Porque el texto judio-cristiano por excelencia, que es la Biblia, es básicamente el último reducto existente contra todo esto que ellos están haciendo. Si seguimos viendo, por favor, a continuación, vamos a tratar de redimir el tiempo. No les interesa la sociología y la familia, como estábamos mencionando, comenzando por las mismas ideólogas y pensadoras feministas de inicio. Estamos hablando de Simone de Beauvoir, estas personas que tenían un ímpetu contra su propia familia y lo han transferido a la sociedad. Son personas que contagiaron ese odio, no les interesa la familia, tal como nosotros la conocemos. Así que lo que ellas hablan muy frecuentemente es de destruir el patriarcado, desmantelar el patriarcado. Y entonces el patriarcado tiene que dar lugar a otro tipo de red estructural en el cual la familia pueda mantenerse. Pero algo que es interesante es que una vez que toman el poder, se olvidan de eso y comienzan nuevamente a actuar como si fueran los opresores, como si fueran los dueños de todas estas personas. En el fondo, fíjate, detrás de todo esto que estamos hablando, existe un deseo, la toma del poder. Nada más, la toma del poder. Por otra parte, son universalistas. Ellos creen que el sistema funciona en todo el mundo. Ellos creen ser parte de una tribu general, orquestada muchas veces por las redes sociales, donde todos los jóvenes piensan lo mismo, donde todos los jóvenes creen que determinada actriz o determinado actor es quien tiene la última palabra con respecto a lo que es moral y a lo que no es moral. Y también insisten en patrones sexuales financiados especialmente a través del Estado. Quiero decirlo esto enfáticamente. No puede existir daño de la ideología de género hacia una sociedad
a menos que el Estado la esté financiando. No puede existir, no puede existir. Pero si el Estado comienza a financiarlo, hay problemas. Eso es lo que vemos nosotros en Argentina, por ejemplo, donde el Estado está manteniendo a un montón de personas en este proceso, repito, que ya no es de adoctrinamiento, es de imposición. Y si no, en el mes de junio, recién pasado, yo no sé cuántas banderas de arcoíris viste, cuántas personas del mismo sexo dándose besos, abrazos. Eso es parte de todo, es una imposición. Tiene que salir muchas veces. Y hay de aquel que no esté de acuerdo con eso. Básicamente es una persona que comienza a ser cancelado culturalmente. Si seguimos viendo, por favor, más adelante, quisiera entrar a un aspecto más bíblico desde el punto de vista de lo que dice la LGBT y la propuesta cristiana. Repito, al final les voy a dar la oportunidad para ver algunos de los libros que están allí a su disposición, que ustedes pueden buscar. Pero por mientras, una propuesta de la ideología de género a través del LGBT es: mi experiencia de sexualidad y género es la verdad que debo seguir y la autoridad por la que llego a entenderme a mí mismo. Básicamente lo que te dice el LGBT es, eh, yo siento atracción hacia personas de mi mismo sexo y esa debe ser la verdad que yo debo de seguir. Yo nací así, yo soy así, ese soy yo. Así que lo más importante que podría hacer es salir del closet, decirle a la gente lo que yo soy, porque esa es la única manera de entenderme a mí mismo. Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado? Que una persona, por ejemplo, que en el pasado era eh, tratado con disforia de género, hoy pues simplemente ya no es tratado de esa forma. ¿Qué es la disforia de género? Una persona que está inconforme con el género con el cual nació. Entonces, en el pasado venían los psicólogos, trataban a la persona, le decían, oye, esa es una emoción que tú puedes quitar. No estoy hablando de esas terapias que existían a matacaballo, donde inclusive habían personas que decían que habían que quemar parte del cerebro o hacer una lobotomía y cosas que eran terribles. No estamos hablando de eso, estamos hablando de personas, terapeutas, psicólogos, sociólogos, psiquiatras, que en verdad quieren a las personas, que de alguna manera le decían a los chicos o a las chicas, oye, lo que tú tienes es una emoción y la buena noticia es que esa emoción que tienes se te puede quitar. Es a través de un proceso. No es fácil. Hay que ver de dónde tú comenzaste a desarrollar esos pensamientos, esas emociones, pero sí existe tal cosa como que tú puedas salir de esto. Esto es importante. La homosexualidad no se cura porque no es una enfermedad. La homosexualidad es básicamente una emoción de inconformidad hacia el género o sexo con el cual uno nació. La buena noticia es que no es una enfermedad, es una emoción que se puede quitar. Entonces, viene la propuesta del LGBT, es que esto es lo que yo soy, así que debo de seguir y debo de conocerme a mí mismo. Sin embargo, la propuesta de la palabra al respecto nos dice lo siguiente, a ver si lo puedes ver juntamente conmigo. Dice, la palabra de Dios es la máxima autoridad, no es lo que yo siento, no es lo que yo estoy viendo en mi vida. La palabra de Dios es la máxima autoridad que informa cómo me entiendo a mí mismo y a mis experiencias, incluidos los asuntos de sexualidad y género o cualquier otro asunto. Recordemos, un hombre bien puede decir, yo no soy del LGBT, pero yo creo que hay que tener 3 mujeres. A mí me gusta ser un mujeriego y yo veo que Abraham, Jacob tenían muchas mujeres, yo voy a hacer lo mismo. Así que eso es lo que yo creo. Sin embargo, la palabra de Dios es claro, que el hombre tenga su propia mujer. Punto. La Biblia es clarísima al respecto y recordemos, Dios nunca honró los hijos que fueron dados de esa manera. Siempre hubieron muchos problemas. Miremos el caso de David. ¿Cuánto sufrió David a través de los numerosos hijos que tuvo con diferentes mujeres? Y no fue culpa de los muchachos, simplemente un padre que tomó la mala decisión
de meterse con un montón de mujeres. Entonces, esto no tiene que ver solamente hacia las personas que tienen atracción hacia personas del mismo sexo. Estamos hablando que eso es algo que aplica a todo tipo de situación. Mi experiencia o lo que yo creo que es mi verdad, tengo que pasarlo a través de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? Pues la Biblia es clara. Mi identidad sexual, definitivamente, mi identidad sexual o la experiencia sexual que yo he tenido no es la autoridad, no es la verdad, sino que es la Biblia. Y por allí comenzamos. ¿Qué dice la Biblia? Por lo tanto, te das cuenta que muchas personas quieren quitar la Biblia como la palabra de Dios, porque no hay congruencia entre una propuesta bíblica sustentable con la ideología de género. Vamos a la siguiente propuesta LGTBQ. Dice lo siguiente: mi identidad sexual o de género define quién soy. Por lo tanto, debe ser celebrada y aceptada como buena. Y de ahí viene la idea de el mes del orgullo homosexual. Debemos de tener orgullo, debemos de celebrar. La verdad es que no hay que celebrar nada. Muchos jóvenes celebran en el mes de junio y julio, agosto, septiembre las visitas de estos jóvenes y de estas personas a psicólogos, psiquiatras, pues topan los consultorios. Entonces, si realmente es algo de celebración, ¿por qué razón topa? Las personas no saben qué hacer, porque en el fondo ellos saben que eso no resuelve lo que ellos están viviendo. El hecho de que le estaba leyendo ayer de una señora que comenzó diciendo que ella, perdón, un hombre que decía que él se consideraba atrapado en el cuerpo de una mujer, por lo tanto tenía que hacerse mujer. Y lo último es que ella se cree un caballo, no una yegua, sino un caballo. Y entonces está prácticamente obligando a que todos crean eso. ¿Saben algo? Ese es un problema psiquiátrico. Entonces, ¿cuál es la propuesta bíblica a esto que las personas están diciendo? Las luchas sexuales o de género son el resultado de mi condición rota como pecador. Aunque mis deseos puedan sentirse naturales o correctos, no deben ser gratificados o abrazados como buenos si contradicen la palabra de Dios. Entonces, nuevamente, vamos a la palabra. Quiero aquí decir algo que es muy importante, Martín y queridos hermanos. La Biblia no me faculta para desearle la muerte a los gays, a las lesbianas y a aquellos que de alguna manera tengan una práctica sexual diferente. No me faculta para eso. Es más, debemos amar a estas personas, pero amar a estas personas no significa estar de acuerdo con todas las cosas que ellos creen. No significa que debas de verte obligado a tratarlos con los pronombres que ellos quieren, o que si este hombre dice que primero es mujer y después que es un caballo, tú no puedes tratarlo como caballo, porque lo que va a suceder eventualmente, ya lo estamos viendo, una persona viene y termina creyéndose alguien en particular y todos los demás se ven obligados, hasta los padres, a seguir esa dirección, porque algunos psiquiatras inclusive le dicen a los padres, si usted no está de acuerdo con su hijo, con esta su hija, se van a suicidar. Y hay que reconocer, especialmente en el mundo transgénero, el transgénero tiene 20% más probabilidades de suicidarse que el resto de la gente. Ahora bien, quiero, antes de hablar de una última propuesta LGBT, como no podemos hablar de todas, ¿qué pasa con el mundo transgénero? Probablemente hace unos 10 años, si yo te preguntara a ti, ¿conoces algún transgénero? Es muy probable que tú hubieras dicho, no conozco a ninguno. Pero hoy en día es probable que conozcas a muchos y tal vez más de alguno es miembro de tu familia. Repito, es probable que todas las semanas recibimos llamadas o mensajes de padres de familia, algunos de ellos desconocidos, cristianos de diferentes partes del mundo, pastores, algunos de ellos que dicen, no sé qué hacer con mi hijo, con mi hija, no sé qué hacer con este nieto, no sé qué hacer con mi hijo, o no sé qué hacer con mi cónyuge.
En el pasado, cuando una persona decía, soy gay, por ejemplo, esa persona vivía siendo gay toda la vida. Podía salir del closet, tal vez todos sabían que era gay, pero moría siendo una persona que no se metía hormonas, que no se inducía mutilaciones corporales ni nada por el estilo, lo cual acrecienta las posibilidades de suicidio. Y entonces, ¿qué ha pasado hoy en día? Que le dicen a los jóvenes, esto es parte de la ideología de género, ¿eres tú una persona que te sientes atrapado en el cuerpo de un varón? ¿Eres tú una chica que se siente atrapado en el cuerpo de una chica? ¿Eres una chica que se siente chico, pero por fuera te miras una chica? Comienza con hormonas, comienza a quitarte tus senos, comienza a hacerte una serie de operaciones. En sentido contrario, nosotros encontramos hombres que se sienten atrapados en su cuerpo, pero se consideran que son mujeres. Entonces vienen ellos y se operan. Estuve conversando con un médico, él es un cirujano muy conocido en Latinoamérica, en un país de Sudamérica, y estuvimos bastante tiempo conversando con él. Él, juntamente con su esposa, que es psiquiatra, tratan a aquellas personas que se quieren operar desde el punto de vista de cambiarse de género, de cambiarse de género. Entonces tú dices, ¿qué? ¿Quieren ayudar a la gente? Sí, pero él hace esas operaciones. Y dice, las razones por las cuales la estoy haciendo, pastor, me mencionó él esa oportunidad, es que cuando viene un joven y quiere cambiarse de sexo, viene una muchacha y quiere cambiarse de sexo, y lo que yo les digo es, acepto siempre y cuando ustedes se tomen de 6 meses a un año de terapia con esta clínica. Hay una clínica muy en particular. Después de que terminen las terapias con esa clínica, más del 90% de las muchachas deciden no operarse y no hacer ningún tipo de transición. Pero los hombres es más o menos una cifra un poquito mayor del 80% que sí hacen el proceso de transición, y viene él y hace todo el proceso de transición, pero no les quita a ellos sus órganos masculinos que les genera especialmente esa atracción, ese ímpetu sexual, esas hormonas que muchas veces son tan importantes para su propio cuerpo, y hace una especie de bolsa para cuidar dentro del abdomen a esa persona para que no pierda sus órganos masculinos. Estamos hablando en este caso de lo que son los testículos. Y les voy a decir, uno dice, wow, ¿y esto por qué una persona quiere ayudar a la gente y hace eso? Precisamente para que la gente no se termine suicidando posteriormente. Porque no hay nada más triste que salir del closet, que te celebren durante un tiempo y darte cuenta que eres igualmente de conflictivo, con dolor interno, con tristeza, que lo que era antes, y peor, porque la solución nunca fue salir del closet. Así como la solución no es para una persona que tiene retos con su identidad sexual, simplemente comenzar el proceso hormonal o quirúrgico, que en muchos casos no es nada más ni nada menos que una mutilación. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, imagínate que ahorita llegara tu papá o tu mamá, un ejemplo, y dijera, hijo, quiero pedirle un favor, me quiero quitar la mano. ¿Qué harías tú? No es que me quiero quitar la mano, y se le ocurre que se quiere quitar la mano. ¿Tú qué dirías? Ah, está bien, papá, como tú quieras, si así eres feliz, te la voy a cortar, ¿verdad que no? ¿Qué lo querías? Probablemente llevarías a tu papá o a tu mamá donde un psiquiatra para que le ayude. Pero lo que ha sucedido es que básicamente eh, se ha estado penalizando a los psiquiatras y los psicólogos que quieren dar este tipo de ayuda. Y vamos a ir a la última propuesta. Como les he dicho, hay tantas cosas que decir, hay tantas horas y horas y horas, Martín, que no damos abasto. Una tercera propuesta LGBT dice lo siguiente: no estar de acuerdo con mi identidad sexual o de género es hablar en contra de mí como persona. En otras palabras, si tú no estás de acuerdo con lo que la persona piensa, tú lo estás oprimiendo, tú estás
agrediendo a esas personas y por lo tanto es poco amoroso y un ataque a mi bienestar psicológico. Una señora llamó muy preocupada diciéndonos de que su hija le había dicho que se iba a quitar la vida porque ella, y siendo madre soltera, ella no estaba aceptando que su hija comenzara un proceso hormonal. Y dijo, me voy a quitar la vida. Y ella decía, pero ¿qué puedo hacer? Tengo que seguir en la corriente, tengo que decirle que todo está bien. Y los psicólogos dicen, pues, tal vez se le quita, tal vez no se le quita, pues si está feliz que lo siga haciendo. Ese tipo de nuevos profesionales, y yo sé que hay algunos psicólogos en este momento que están con nosotros aquí, Martín, el quitar, especialmente en la nueva línea psicológica, la DMA-5 creo que es, donde ya se quitó la disforia de género como algo que se debería tratar, ha sido una tremenda, pero tremenda equivocación. Si seguimos, ¿cómo responder a esta propuesta? El amor de Dios me acepta como soy, pero trabaja para conformarme a su carácter santo, para que pueda estar libre de los lazos del pecado y vivo en justicia. Básicamente, una persona que no se acepta a sí misma tiene un problema. Y no estamos hablando solamente de gays, de lesbianas, de transexuales. Si yo quiero ser algo que yo no soy, voy a empezar a tener envidia. Voy a empezar a desear lo que no me corresponde. No me voy a alegrar con el éxito de las otras personas. Lo que estas personas necesitan es ayuda terapéutica. Y yo sé que durante muchos años, especialmente en las iglesias cristianas, se ha satanizado a psiquiatras, psicólogos, pero hay muchos de ellos que son buenos, varios y cada día un número más creciente de cristianos involucrados en esta área que pueden ayudar a las personas de una manera mucho más completa. Entonces, con esto, Martín, yo creo que ya nos pasamos, ¿verdad? De la hora. Quisiera, si me permitieras un ratito, tal vez podemos abrir a preguntas y respuestas, no sé si tenemos tiempo todavía, pero me gustaría darles unos libros para que lo puedan anotar, por favor. Más, los animaría a hacer una captura de pantalla, si saben cómo hacerlo. No, no, por favor, no se vayan a desconectar. Hay personas que por hacer captura de pantalla ahí hacen lo que no deberían de hacer. Pero básicamente, este primer libro, Dios y el debate transgénero, yo creo que es un must, es algo, una lectura obligatoria, es una posición cristiana muy balanceada acerca de lo que es el debate transgénero hoy en día, muy balanceados y muy profundos. Atrapado en el cuerpo equivocado del doctor Pablo Muñoz Iturrieta, él es argentino, pero vive en Canadá y ha escrito un libro muy bueno, muy bien documentado, que se los quiero recomendar a todos. El siguiente libro es el libro negro de la nueva izquierda de Agustín Laje y Nicolás Márquez, ya prácticamente un clásico, escrito hace algunos años atrás, pero que habla específicamente de cómo el feminismo está haciendo destrozos y cómo, interesante esto, Martín, cómo es que la ideología de género, el feminismo, el indigenismo, el cambio climático, uh, y todas estas formas de justicia social, Black Lives Matter y todo eso, se han unido en un solo grupo. Y este libro negro de la nueva izquierda nos explica por qué es que eso sucede. Muy buen libro. Otro libro muy bueno es de un terapeuta mexicano que se llama Berardo Martínez Macías, se llama Heterosexualidad. Muy bueno. Se lo queremos recomendar especialmente para aquellas personas que en este momento nos están escuchando, que se sienten atraídas a personas de su mismo sexo. Igual que el último libro que ustedes ven ahí, La homosexualidad, pastoral de la atracción al mismo sexo, de Juan Varela. Por otra parte, hay otro libro que se llama Salvaje de Corazón, de John Eldridge, que ayuda especialmente a los hombres a reforzar su masculinidad. Y siempre de Berardo Martínez Macías, ese libro que se llama La homosexualidad se quita, la heterosexualidad se desarrolla. Esto simplemente es unos pocos libros de los muchos que hay. Existen libros desde el punto de vista legal. Quiero decirles que muchas veces no es tan fácil de conseguirlos. Amazon, Apple Books y otras plataformas los quitan por tiempo o los pasan a otro tipo de categorías para que no sea tan fácil encontrarlos, pero todavía se venden y son muy buenos. Yo quisiera animarlos a que los puedan tener.
Quisiera concluir mi participación y podemos abrirlo a preguntas y respuestas. Vivimos un tiempo muy importante. Padres de familia, amigos, mis queridos hermanos, es tiempo de prepararse. No es tiempo de comenzar a pelear culturalmente, como muchos dicen, tenemos que pelear, estamos en una gran batalla, otra guerra fría. No, no, no. Jesucristo no vino nunca aquí a hablar de política. Jesús vino a compartir la palabra, vino a profundizar en lo que quería su papá. No hay nada mejor que el evangelismo, que el discipulado, ayudar a que las personas se desarrollen, que crezcan, que lidien con esas áreas pecaminosas que tienen y que puedan salir adelante con el poder del Espíritu Santo. Debemos aprender, inclusive en toda esta guerra cultural que existe actualmente, a uno, estar preparados y en segundo lugar, a poder dar argumentos no religiosos de por qué creemos lo que creemos. Y esto especialmente para ustedes que son estudiosos del área teológica, debemos aprender a dar criterios por qué creemos lo que creemos sin necesidad de citar la Biblia. No estoy diciendo que la Biblia no sea la base, definitivamente la base que nosotros tenemos, si no, no estaríamos hablando nada, pero deberíamos de alguna forma recordar en esta guerra cultural que estamos viviendo con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros amigos, aprendamos a utilizar argumentos no religiosos y preparémonos muchísimo. Yo creo que si leemos estos libros vamos a tener mucho. Es más, busquen a estos autores en YouTube y van a aprender mucho, pero mucho acerca de ellos. Se me olvidó poner a alguien en particular que es un campeón en esta área. Cuando puedan buscar a don César Vidal, es una persona que nos habla mucho, especialmente de la ideología de género. Pongan ahí César Vidal y la ideología de género y él les va a dar mucha dirección en algunas cosas. Bueno, Martín, no quise abusar de esto. Teníamos, ¿cuánto? 45 minutos. No, Me he pasado excelente. 15 minutos más. Sí, Martín. Excelente, Estamos aquí a la Sergio. orden. No sé si hay preguntas. Sí, hay varias preguntas y bueno, primero agradecerte y como tú has indicado durante la presentación, realmente este es un pincelazo, una mera introducción, pero que nos ubica, creo yo, a poder seguir en el camino correcto, que es qué es lo que dice la Biblia. Y esa es nuestra autoridad y esa es nuestra referencia básica para poder ir cuando tengamos este tipo de cuestionamientos, de debates o ideas que estas y posiblemente otras puedan venir en este futuro cercano. Así de Sin lugar a dudas. te tengamos que invitar más adelante, Sergio, para poder profundizar un poco más en algunos de estos temas en particular. Claro. Tal vez mientras tengo un par de preguntas acá, José Luis se prepara con otras que sé que le han llegado por el chat, pero te Hola, lanzo José Luis. sí, dos preguntas. Las voy a hacer, no, no necesariamente relacionadas, pero te las voy a hacer de una sola vez por si tú quieres unir a Okay. Dice la primera, ¿hay diferencia o alguna razón de por qué en las iglesias se puede hacer mayor énfasis en estos temas de homosexualidad y otros pecados igualmente nocivos a la familia como adulterio o violencia doméstica que últimamente no se oyen mucho? Y es, como cristiano miembro de una iglesia, podríamos unirnos a grupos, a la agenda gay, pero que su doctrina no es correcta o no necesariamente cristiana. Ok. Bueno, en primera instancia, Martín, la agenda LGBT básicamente está promoviendo cosas que no van en concordancia a lo que es mejor para el ser humano. Y hay tantas razones antropológicas, sociológicas, biológicas, científicas. Una persona que realmente tenga una vocación científica y una vocación de sentido común no puede ser parte de un grupo LGBT. Tarde o temprano se va a encontrar con problemas muy serios y donde simplemente su mente o se adapta a la presión de esa imposición, pero definitivamente no va a poder
convivir con eso. Si lo vemos desde el punto de vista bíblico, la plataforma LGBT es una plataforma totalmente amoral. Quita lo que dice la Biblia totalmente. En algunos momentos trata de mezclar la Biblia a hacer ver a Dios como alguien tan amoroso que nunca te rechaza. Y es cierto, Dios no rechaza al gay, Dios ama al gay. Dios ama a la lesbiana. Dios ama al transexual. Que nadie le quepa duda a eso. Ahora bien, no quiere decir que Dios está avalando el estilo de vida de esa persona. Por otra parte, ¿por qué razón ha existido una reacción tan insuficiente? Porque esto ha sido sorpresivo. Yo creo que siempre los cristianos hemos sido como pocos dados a ser entendidos en los tiempos y las circunstancias. Me acuerdo del rey David, que dice la Biblia que él se rodeaba de hombres entendidos en los tiempos y en las circunstancias. Eran personas cultas, personas que estudiaban, personas que leían, que se daban cuenta de lo que aquí estábamos viviendo. Me acuerdo hace 15, 20 años atrás, Yuri Mantilla y otras personas especialmente de enfoque a la familia, venían diciendo muchas de las cosas que nosotros estamos viviendo acá. En los 90s, por ejemplo, teníamos personas que ya nos decían que la verdad iba a ser reñida prácticamente por la nueva generación, que es lo que estamos nosotros viendo. Simplemente nos dejamos pasar de alto, pensamos que eran exagerados y hoy nos encontramos ante la realidad de que hay familias, y yo insisto en esto no solamente tiene que ver con los no creyentes, hay familias cristianas que están sufriendo muchísimo, sorpresivamente. Algunos dicen, pero ¿cómo es posible en mi propia casa, educando a mis hijos, llevándolos a la iglesia, compartiéndoles la palabra? Bueno, recientemente estaba hablando con un padre que dice, bueno, gracias a Dios que mis hijos no tienen problemas. Y un pastor le dice, ¿ya le preguntaste a tu hija qué piensa del aborto? Lo más seguro es que mi hija va a opinar en contra del aborto. Pero vino él, le preguntó, hija, ¿y tú qué piensas acerca del aborto? Pues yo creo que en algunos momentos es válido hacerlo, especialmente si ese niño viene a sufrir a este mundo y aquel papá casi se va de espaldas. Simplemente hemos creído que nuestros hijos están más influenciados por la palabra y por nosotros que por las redes sociales. Y no es así. No es así. Repito lo que dije al inicio. Si usamos las redes sociales como entretenimiento, para pasarla bien, para simplemente ver lo que allí hay, vamos a caer muy bajo, muy bajo. Nos vamos a comenzar a comparar con los demás, pero en el momento en que empecemos a usar las redes sociales, si las tuviéramos que usar para influenciar a otros, para compartir la palabra, para volver a resanar relaciones que se rompieron, pues es algo fabuloso. Si no es así, yo quiero recomendarte, limita drásticamente las redes sociales. De hecho, les voy a decir, y esto es una práctica que yo hago, yo limito las redes sociales a 15 minutos diarios. Pongo una alarma tanto para Twitter, Facebook, Instagram. Yo no me permito estar más de 15 minutos, lo cual me obliga, básicamente, si tengo que hacer algo, postear un tweet, postear algo en Facebook, poner algo en Instagram, y básicamente eso, 15 minutos es lo máximo que yo puedo utilizar. Y muchas veces no llego a ocupar los 15 minutos. Ahora, imagínate, ¿cuánto tiempo pasas tú en las redes sociales? ¿Cuánto tiempo pasas viendo Facebook? Video tras video tras video, muchos de ellos muy vulgares, ¿verdad? Y muy anti-Dios. Así Claro. que por ahí va. Pura José sorpresa, Luis, Martín. sí. José Luis, ¿tú tienes algunas preguntas? No, no te escuchamos, José Luis. Si quieren, podemos quitar esa lámina que está allí para poder vernos todos un poquito más, tal vez. Sí, gracias. Para poder ver a José Luis o a las personas que ahí están. Por mientras que se resuelven estos Sí, problemas técnicos, Martín,
Mira, Eh, tengo aquí unas preguntas, las tengo aquí sí, enfrente. Dice, ¿a qué perfecto. atribuye usted que hijos de hermanos que han crecido bajo principios bíblicos escogen acciones? Ok. El cristiano usualmente entrena a su hijo para tomar sus propias decisiones. Si no, serían robots. Eh, el hecho de que un papá venga y entrene a sus hijos en la palabra de Dios no quiere decir que tarde o temprano ellos no tomen malas decisiones. De hecho, una buenísima cantidad de hijos criados en el cristianismo puede ser que tomen malas decisiones y se pierdan durante un tiempo, pero no pasa tanto tiempo en sus vidas sin que ellos regresen golpeados, heridos, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía, así que en ese aspecto nunca hay que perder la esperanza. Sin embargo, hay que entender que en este momento de la historia es tanta la imposición ideológica y es tanto el desprecio a las cosas espirituales, especialmente viniendo de la Biblia, porque si es algo más panteísta, eh, hasta espiritualista, no se le pone tanto problema, pero cuando ya la gente huele la Biblia, huele que es la palabra de Dios, tiende a rechazarlo y es parte de la influencia, repito, de las redes sociales y los dueños de estas redes sociales. Todos sabemos cuáles son los pensamientos que tienen los propietarios de estas grandes plataformas digitales. Así que yo diría que es, en primer lugar, olvidarnos de que no, a ver cómo lo puedo poner. Nosotros tenemos que seguir entrenando a nuestros hijos a que tomen decisiones correctas. Dos, no deberíamos de estarlos consintiendo. José Luis y Martín, yo creo que uno de los grandes errores del cristianismo ha sido ser muy protector de sus hijos, querer resolverles todos los problemas, querer cubrirlos de tal forma que ellos no pasen lo mismo que tal vez uno como papá vivió. Muy bien, el papá dice, hey, yo nunca quise tener problemas con esta mujer y casarme 2, 3 veces y no quiero que mis hijos vivan lo mismo, así que los voy a cuidar, los voy a proteger y en muchos momentos los protegemos tanto que caemos en la sobreprotección. No hay nada mejor que dejar que tus hijos puedan tener, voy a usar esta palabra o esta frase, un poco de dolor de sentido común, pegarse contra la pared de la vida real. Muchos de estos jóvenes que tú ves que quieren cambiarse de sexo, que están con la ideología de género, son hijos de papá y mamá, que está el papá y la mamá preocupados por los muchachos que están encerrados en el cuarto. Nadie les puede tocar el cuarto con un iPhone o un Android que se los compró el papá y que si uno se los quiere quitar, se enojan. Entonces, lo que te quiero decir es que padres de familia, tomen este consejo que les voy a dar bastante en serio. Está bien que los hijos estudien y está bien que vayan a una universidad, pero asegúrense que se ganen eso que están haciendo. Uno, sacando buenas notas. Dos, trabajando duro para ello. Si pueden trabajar y estudiar, mejor. Porque la vida real es así. En la vida real nadie te está regalando nada. En la vida real, depender del gobierno, recibir un tan solo peso del gobierno, es igual a dejarte imponer cosas, como en China. En China las personas han dejado aspectos tan importantes como la libertad por un trabajo. O sea, tienen trabajo, tienen la oportunidad de tener trabajo, por lo tanto no me meto en política, no puedo decir nada. O sea, el gobierno te da, pero el gobierno te quita mucho de la libertad. Así que hay que enseñar a estos muchachos a salir adelante. Y por último, a no creer en todo lo que dicen las redes sociales. Buenas noches, Sergio, hermanos. Qué bueno que nos pueden acompañar. Me disculpo, hay un problema con mi computadora, pero creo que una de las cosas que hemos podido ver en este último tiempo es el hecho precisamente de cómo muchas familias dentro de la iglesia cristiana, no quiero, ¿cómo se llama?
encerrar este comentario solo a nuestra comunidad, la Iglesia de Gran Comisión. En general, a la Iglesia Cristiana de Sana Doctrina se ha estado viendo Sí. bastante impactada por el tema de esta nueva ideología. Y como tú estabas diciendo, Sergio, una de las cosas que más está afectando fuertemente es a nuestros hijos, a estos chicos que, por ejemplo, hoy tienen 20, 21, 22 en adelante, que posiblemente recién nacieron en el año 2000 o cerquita del año 2000 Correcto. y que definitivamente están siendo muy, muy bombardeados por el tema de las redes sociales. Muy de acuerdo contigo, Sergio, en ese aspecto. Es sumamente importante estar estableciendo principios y valores en nuestros hijos. Alguien me decía a mí una vez que es que nosotros tenemos que aprender a ser amigos de nuestros hijos, me decía alguien a mí. Y yo le decía, si Dios hubiese querido que los padres fuéramos amigos de nuestros hijos, tendrían nuestros hijos y nosotros tendríamos la misma edad. Por alguna razón, el Señor permitió que nosotros naciéramos antes. ¿Para qué? Sí. Para que pudiésemos conocer lo difícil que realmente implica las cosas de la vida. Y también, efectivamente, creo que como padres modernos, y eso no se puede negar como padres modernos, nosotros tenemos esa idea de no permitirle a nuestros hijos que pasen por situaciones difíciles, ¿sí? Si yo no tuve el carrito a control remoto que yo quise tener en mi infancia, entonces cuando tengo un hijo, lo primero que hago es comprarle un carro a control remoto a mi hijo, porque en realidad lo que estamos haciendo es satisfaciendo una necesidad o un deseo que nosotros mismos tuvimos, pero eso no significa que le estamos dando el mejor ejemplo a nuestros hijos, ¿sí? Creo que es sumamente importante. Otra de las cosas, pastor, yo me he encontrado con un par de ¿cómo se llama? De consultas dentro de este módulo, y una de las consultas Ok. que nos estaban haciendo es cómo, digamos, obviamente estamos claros que esta ideología de género es multifacética, tiene, o sea, tiene muchísimas ramificaciones, y una de ellas es precisamente el tema del feminismo. Muchas personas nos han hecho la consulta, por ejemplo, por qué la iglesia, bueno, a nosotros nos han hecho, la iglesia de Gran Comisión, por ejemplo, no permite Ajá. pastoras. Pastoras, Ujú. dicen, ellos hablan de pastoras, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos dado una respuesta en base a lo que dice la Biblia, pero obviamente aquí tenemos muchas damas, muchos matrimonios, también están sus esposas, y quisiéramos que en ese aspecto nos pudieses, digamos, aclarar en base a toda esta ideología que también tenemos que entender es parte de esta nueva ideología dentro de la que está tratando de afectar la iglesia. ¿Por qué no hay pastoras dentro de la iglesia? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Ok, bueno, gracias. Eh, un par de aclaraciones que creo que son importantes antes de cualquier cosa. Yo no creo que la ideología de género incluya feminismo y todo eso. Yo creo que son disciplinas aparte que confluyen hacia un mainstream, hacia una corriente que definitivamente está arrasando en diferentes lugares. Al final, lo que siempre se quiere hacer, repito, es crear un sentido de insatisfacción, y lo que estábamos hablando de la teoría crítica de las razas, pues básicamente es crear la figura de un opresor versus un oprimido. Eso es importante. Entonces, si hay un opresor, tiene que haber alguien que está oprimido. Si hay un jefe, el jefe puede ser un opresor y tú puedes ser un oprimido. Y esto lo llevamos también a la familia, José Luis. Si tu papá no te deja hacer lo que tú quieres hacer, él te está oprimiendo. Si tu papá cede a lo que estás haciendo, ya no es un opresor. Pero si te molesta mucho, hay que acabar con esa opresión, y lo mejor es, te vas de tu casa, te pierdas, hasta rompes con ellos. Recientemente una familia nos estaba diciendo que su hijo de repente desapareció, envió una nota que por favor no lo buscaran, que se iba a mudar de ciudad, se mudó de ciudad,
y básicamente no quiere tener relación con sus padres porque dice, yo no quiero estar al lado de gente opresora como ustedes, aunque estas personas, hasta donde entiendo, no son cristianos, pero eso es lo que sucede. Y a nivel de las iglesias también está la figura de qué es lo que está haciendo el patriarcado, pensando en la figura masculina. El patriarcado ha arruinado a este mundo. Eso es lo que te dice muchas veces el feminismo. Y no deja que nosotras, las mujeres, podamos salir adelante, especialmente que algunas de nosotros tenemos más capacidad que algunos hombres. Yo creo que de eso no cabe ninguna duda. Pues yo creo nuevamente que ante cualquier propuesta que pueda existir alrededor, nosotros siempre deberíamos de ir una y otra vez, deberíamos de ir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos dice, hay ciertas cosas de la Biblia que yo no entiendo. Por ejemplo, yo no entiendo cómo es que si yo soy generoso, Dios me va a retornar y yo voy a ser más feliz siendo generoso, porque la gente en el mundo te dice que tú vas a ser más feliz y te regalan. Pero desde el punto de vista bíblico, yo voy a ser más feliz cuando doy que cuando recibo. De la misma manera, hay algunos que tratan de venir y sacar a la mujer de ese aspecto tan especial, de ese posicionamiento tan importante de una mujer fuerte, una mujer que vive con un propósito, una mujer que sabe a dónde va, una mujer que es la acompañante perfecta de un hombre que no es su enemigo, sino que juntos están yendo hacia un propósito eterno. Así fue como Dios hizo a la mujer, la hizo fuerte, no la hizo débil. Ahora bien, si en un hogar hay dos cabezas, ¿qué es lo que va a suceder? Por sentido lógico. Es más, te lo voy a poner así. Si Honduras tuviera dos presidentes, si México tuviera dos presidentes, si Venezuela, y veo que hay personas de Venezuela conectadas, ¿qué pasaría ahí? Si tuvieran dos presidentes, es un solo desastre. No se pueden tener dos, tres presidentes, no se pueden tener dos, tres cabezas. Y Dios, en su soberanía, ha decidido de que el hombre fue hecho primero, por lo tanto, el hombre, según dice la palabra, el hombre va a tomar el liderazgo. Déjame leer lo que dice primera de Timoteo capítulo 2. Dice, las mujeres deben aprender en silencio y sumisión. Yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. Fíjate que aquí lo que está diciendo no es que la mujer no tiene capacidad, no es que la mujer no tenga nada que enseñar al ser humano. Lo que está diciendo básicamente es que no quiere que la mujer tenga autoridad sobre el hombre. Las razones, ahí podemos dar muchos argumentos no religiosos al respecto. Dice, pues Dios primero creó a Adán y luego hizo a Eva. Ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás, fue la mujer engañada y la consecuencia fue el pecado. Ante esto, muchas personas, especialmente en el área del feminismo, dicen, ya ven, la Biblia está llevando a la mujer a ser más oprimida a través de versículos como esos. Por lo tanto, la Biblia no puede ser cierta. Lo que nosotros sabemos, y señoras, ustedes no me dejan a mí mentir al respecto, cuando una mujer tiene un hombre que las protege, que las cuida, que las ama, que las respeta, que las trata como a coherederas de la gracia de Dios, ustedes son mujeres que se sienten bien. No voy a decir completa porque completo solamente estamos en Cristo. Es la única manera. O sea, nunca tu cónyuge te va a llenar completamente. El único que te puede llenar es Jesucristo. Otros que cuando una mujer es respetada, amada, cuidada, cuando se escuchan sus opiniones, va a ser una mujer sin lugar a dudas que se va a sentir plena, completa. Ha dicho que sea básico. Fíjate, no está diciendo que una mujer no puede ser directora de un ministerio. De hecho, nosotros tenemos
varias mujeres en muchas de nuestras iglesias que son directoras y dirigen ministerios de los más importantes, Chipper, que es el ministerio de niños. La directora es una hermana en Cristo, Cintia, se llama ella, que está haciendo un trabajo excepcional. Ahora bien, Cintia es una persona muy respetuosa, muy madura. Ella sabe quiénes son las autoridades, ellas, entonces, en eso, pues no hay ningún problema. Y encontramos mujeres en algunas de nuestras iglesias que son las que llevan la administración mejor que muchos hombres. Y eso no quiere decir que ellas estén enseñando ni que tengan autoridad sobre los hombres. Simplemente Dios les ha dado liderazgo, les ha dado autoridad, les ha dado capacidad, les ha dado tremenda inteligencia. Así que hay que sacarles una ventaja. Pobrecitas aquellas iglesias que están subutilizando a las mujeres, porque definitivamente Dios nos ha creado como coherederos de la gracia de Dios. Así que vayamos a la palabra. Yo creo que muchas veces tenemos que ir más y más a la palabra. El espíritu de todo el Nuevo Testamento, como nosotros lo podemos ver, es que la mujer fuerte, una mujer como Priscila, estaba al lado de un hombre que la amaba, un hombre que creía en ella, y juntos hacían el ministerio para la gloria de Dios, para lo eterno. Gracias, pastor. Qué bueno. En síntesis, literalmente lo que nos acabas de decir es que la mujer tiene un papel específico dentro de la iglesia, igual que el hombre, y esas son decisiones que Dios ha puesto. Y pues básicamente eso es lo que le hemos estado diciendo a algunas personas que nos han estado consultando acerca de eso. Hay papeles específicos, como tú los has dicho, para la mujer y para el hombre. No es que unos son más importantes que otros, porque como tú bien ya lo dijiste, la Biblia dice también, o sea, lo menciona y lo estipula, las hermanas son coherederas de la gracia, o sea, nosotros como varones no somos más que ellas, ni ellas son más que los varones, y eso es sumamente importante entenderlo. Sí, sabes, disculpa que te interrumpa, Sonia, algo que es importante allí es no tengamos temor de las preguntas, de las inquietudes de las personas. Y no solamente estoy hablando por las mujeres, por las jóvenes, por las señoras, sino por los hijos en general. Muchas veces nosotros simplemente los callamos a ellos y les decimos, es que no fuiste a la iglesia, no escuchaste lo que dijo el pastor. Mira que la Biblia lo dice. ¿Qué pasa que no estás leyendo la Biblia? Y muchas veces como que usamos la Biblia para pegarle en la cabeza a las personas que están haciendo algún tipo de pregunta. La Biblia nos manda a nosotros que estemos preparados con mansedumbre, preparados para contestar las preguntas a todas aquellas personas que nos digan, Sergio, ¿tú por qué crees eso? Yo debo de tener argumentos, insisto, bíblicos y no bíblicos de por qué hacemos lo que hacemos. Y eso es importante. ¿Verdad? Solamente quería hacer la aclaración. Perfecto, gracias. Y en base a lo que acabas de mencionar, hay otra consulta también. Nos hacen la pregunta, pero esta es padres con respecto a hijos que obviamente han sido criados bajo la luz de la palabra dentro de hogares cristianos, hermanos que se han esforzado, por ejemplo, por enseñarles a sus hijos los principios, por cumplir aquel mandamiento que dice, instruye al niño en su camino. Ahora, obviamente hay una situación también que como padres, y en esto me incluyo yo, nos da temor. ¿Cómo van a hacer, y aquí sí lo pongo de esta manera, cómo van a ser nuestros hijos o qué deberían o cómo deben enfrentar nuestros hijos esa situación que la van a tener que llevar? Es enfrentarse con una persona que obviamente puede ser muy incisiva en el tema de la ideología de género. O sea, estamos hablando, y para hacerlo más práctico, o qué le digo, qué consejo como padre le puedo yo dar a mi hijo con respecto al tema de, hijo, te vas a enfrentar, por ejemplo, digámoslo así,
nuestros hijos han sido criados ya sea en educación en casa o hemos, ¿cómo se llama?, matriculado a nuestros hijos en la escuela de la iglesia. Y entonces obviamente sabemos que durante todo este tiempo nuestros hijos han estado, digámoslo, entre comillas, en un ambiente bien controlado, pero van a salir a la universidad o van a salir a las áreas de trabajo y van a tener que enfrentar a personas con caracteres muy incisivos con respecto a estas ideas, por ejemplo. Entonces, obviamente, todos como padres tenemos algún nivel de temor y la pregunta sería, ¿cómo reaccionamos como padres y qué consejos o cómo preparamos a nuestros hijos para que se enfrenten ante esa situación? Porque es un peligro real que va a ocurrir en la vida de nuestros hijos y que nosotros en algún momento también tendríamos que llevarlo como padres, ¿verdad? Esa es la consulta. Ok, pude ver dos cosas, José Luis. Tal vez en primera instancia, un mundo son los padres en sí mismos y otro mundo es qué hacer con los hijos. Quisiera hablarle a ambos. En primer lugar, quiero hablarle a aquellos padres que tienen a hijos que no están dando el ancho. Y el ancho es lo que tú querías que ellos fueran. Por ejemplo, hay algunos padres de familia que querían que sus hijos fueran pastores o querían que sus hijos fueran personas muy grandes servidores en la iglesia. Y se dan cuenta de que sí, aunque ellos quieren a Dios, la verdad es que ellos no están tan interesados como ellos, sus padres, estaban interesados. Quiero decirle a los padres, quiero decirle a ustedes, padres que nos están escuchando, no dejen solos a otros padres que están pasando por problemas y no los juzguen. Los problemas de tu hijo no significan que tú seas un fracaso. Si no, miremos el caso de Dios. ¿De quién somos hijos espiritualmente nosotros? ¿Quién es nuestro padre? Es Dios, es correcto. Entonces, ¿es Dios perfecto? ¿Es Dios maravilloso? ¿Es Dios un padre que nos ha dado ejemplo de amor? Dios es todo eso, es el Padre perfecto. Sin embargo, ponte a pensar qué tipo de hijos somos nosotros. Muchas veces somos un gran desastre. Entonces, si nos sucede a nosotros con nuestro Padre Celestial, que es perfecto, ¿qué podríamos esperar de nuestros hijos? Entonces, hay que empezar a dejar de decir que es el fin del mundo. Si alguien se entera de que tu hijo no está dando el ancho y guardar eso y tratar de dar la impresión que tu hijo es perfecto, porque te voy a decir, ponerle la etiqueta de perfecto a tu hijo cuando todos en la familia saben que no es perfecto, es algo que más bien daña más las cosas. Nosotros no debemos tener una garantía que todos nuestros conocidos piensen que nuestra familia y nosotros como jefes de familia somos perfectos. La gente no tiene que pensar que somos los mejores padres de lo que en realidad somos. Lo más importante es ser abierto, ser honesto, más que fabricar una imagen pública falsa. Y en eso, hasta cierto punto, debemos de tener como mucho cuidado. Fíjate lo que dice Ezequiel 18, voy a leer Ezequiel 18, sí, Ezequiel 18 en el versículo 20, dice, el alma que peca, esa morirá. El hijo cargará con el pecado del padre, ni el padre cargará con el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la injusticia del impío será sobre él. En otras palabras, la mala conducta de nuestros hijos no supone necesariamente que tú hayas sido un fracaso como padre. ¿Sabes lo que significa? Que simplemente están en las garras del diablo. Eso es lo que significa. Y cuando lo comienzas a ver de esa forma, entonces comienzas a enojarte menos con tus hijos y comienzas más bien a buscar la forma de cómo ayudarles. Por ejemplo, si tu hijo viene con una pregunta, papá, fíjate que yo creo que el aborto está bien en algunos momentos, o yo no veo problema en que me guste una persona del mismo sexo. ¿Por cuál es el problema en eso? Y hay padres que pegan el grito en el cielo, llaman a todos a consulta dentro de la casa, que se callen, que nadie diga nada, que eso no tiene que salir a nadie más. Y ese es un tremendo error. Repito, porque la mala conducta o la ignorancia de nuestros hijos
o las malas decisiones de nuestros hijos no supone necesariamente que seamos fracasos como padres. Nuestro valor no depende de las decisiones de ellos. Nuestro valor depende de lo que Dios dice de nosotros. Entonces, tu familia, padre que me estás escuchando, no es la única familia que ha tenido traumas e hijos que tienen problemas. Me acuerdo cuando yo me di cuenta que Billy Graham tenía una hija que se estaba divorciando en una forma terrible en su tiempo. Para aquel tiempo eso fue algo que nosotros no podíamos entender, ¿verdad? Como una chica criada en cristianismo se divorciaba. También me acuerdo del caso de Chuck Stanley, el papá de Andy Stanley, cuando su esposa de una forma pública dijo, me voy a divorciar de mi marido. Posteriormente, mucha gente lo juzgó y después salió a la luz de que habían ciertos asuntos de problema mental incluidos en todo eso. En otras palabras, debemos acompañar a los padres que están pasando por momentos difíciles en vez de, a ver, ¿en qué fallaste, padre? ¿Qué fue lo que hiciste mal? Es que tal vez tu esposo fue muy débil, o tal vez tu esposo fue un dictador, o tu mujer estabas trabajando, o era que eras demasiado sumisa. Entonces empezamos a ponerle una carga a los pobres padres. Y eso es, yo te quiero decir, rayando en la pecaminosidad. Debemos de ayudar a los padres de familia. Debemos hacerles entender de que sus hijos tomen decisiones y que durante un tiempo es posible que los pierdan. Y ese es el momento para hablar con los amigos, decirles, por favor, oren por fulano de tal, oren por fulana de tal. Están mal y hay esperanza porque el Dios que hizo todo este mundo podrá cambiar con su palabra a cualquiera que tenga un hijo que esté muy, pero muy mal, claro que sí. Yo sé que algunos que nos están escuchando tienen hijos involucrados en drogas, o tal vez en atracción con una persona del mismo sexo, o está involucrado en actividades sexuales ilícitas. Entonces yo quisiera animarte de recordar que Dios es un Dios de esperanza. Por muy lejos que pensemos que nuestros hijos estén perdidos, el consuelo de Dios siempre está allí. ¿Qué hacer con los muchachos? Ya habiendo dicho esto a los padres, ¿qué hacer con los chicos? Pues yo creo que hay que tener pláticas muy sinceras, muy abiertas. Cuando no tengas la respuesta, no vayas con la Biblia a pegarle en la cabeza. Estudia. O sea, esto que nosotros estamos hablando, de venir y de hablar con los hijos es importante. Puedo darte una línea de conducta que te puede ayudar. En vez de darle un sermón a tu hijo, hazle preguntas. Por ejemplo, puede ser que venga tu hijo y diga, un ejemplo, solamente voy a hablar así, a grosso modo. Viene y dice, papá, fíjate que yo creo que ya no debería de congregarme en la iglesia, no le veo sentido a congregarme en la iglesia. Y entonces lo primero que tú puedes hacer, y eso hace muchos padres, ¿cómo que no vas a ir a la iglesia? Mientras vivas aquí en la casa, vas a ir a la iglesia, si no te vas para afuera. Y empezamos con ese tipo de reacciones, me doy a entender. ¿Qué pasaría si en vez de enojarnos, nos escuchamos y le preguntamos, a ver, ¿y por qué razón estás pensando en eso? Y fíjate, estás atento, estás escuchando. No, es que fíjate que yo no creo que la Biblia sea la palabra de Dios. He estado pensando mucho en eso. Y entonces tú en vez de estar enojado, en vez de sacarle los 3 libros de Rabbi Zacarías y los 40 libros del el mejor apologeta del mundo, le puedes decir, ok, ¿y por qué tú no crees que sea la palabra de Dios? Me lo puedes decir, que quiero entenderte, la verdad. Pues fíjate que yo no creo que diferentes personas, hombres así como tú y como yo, puedan escribir un libro y decir que ese libro es sagrado. Y entonces vas con otra pregunta. Ok, ¿y tú crees que ese libro, por decirte algo, que donde has estado estudiando medicina, fue escrito por una persona de carne y hueso? Sí, claro que sí. ¿Y cómo sabes que la aorta pasa ahí por donde te dice esta persona y no pasa por otro lado?
No, es que lo que pasa es que yo lo puedo ver. Sí, bueno, está bien. ¿Y cómo? ¿Y tú crees en Sócrates? ¿Que existió Sócrates? Claro que sí, Sócrates, el padre prácticamente del pensamiento socrático, es claro que existió. Pero sabes tú, hijo, que de Sócrates él nunca escribió nada. Sabemos acerca de él debido a Aristóteles. Y fueron muy pocas palabras acerca de Sócrates. Y tenemos mucho más evidencia de la Biblia, de manuscritos que son multiplicadamente increíbles en comparación a que Sócrates existió, porque crees más en Sócrates que en la Biblia. Entonces, te das cuenta que entonces los hijos dicen, hey, este es mi papá o esta es mi mamá, tiene argumentos. Y entonces comienzas a meterles una piedra en el zapato. Me doy a entender. Entonces, padres, hagámosle más preguntas a nuestros hijos y estemos listos para lo que ellos nos tienen que decir y entonces ir y prepararnos. No tienes que darle la respuesta en ese momento, ni tienes que pegar el grito en el cielo. Prepárate. Para eso tienes a otros padres, para eso tienes a tus pastores, para eso tienes buenos libros que te hemos recomendado en este momento. En otras palabras, padres, no están solos. No tratemos de cambiar a nuestros hijos pegándoles golpes de la Biblia en la cabeza o dándoles sermones. Ya no es tiempo para eso. Perfecto. Bueno, tenemos tres preguntas más todavía, Sergio. Ok, démosle. Una hermana nos consulta, dice, entendimos lo de no pelear, que no estamos dados para pelear, pero podrían en nuestras iglesias desarrollar campañas dirigidas a las mujeres, que al fin son las de mucha influencia en los hijos, en temas sobre esto de ideología de género, pero otros también como la falta de convicciones, valores, etcétera. Sí. Sí, claro, ese tipo de iniciativas es algo que deberíamos de estar haciendo. Les voy a poner un ejemplo. Aquí en Monterrey tengo yo a un par de personas, bueno, la verdad que es un grupo de personas, algunas hermanas y hermanos. Una de ellas, por cierto, es diaconisa aquí en Monterrey con nosotros, que ellos constantemente se están preparando en argumentos no religiosos para poder hablarle a los jóvenes. Ahora bien, ellos, más que nadie, están conscientes de que a la par de que es bueno tener eso, que no perdamos de vista que la razón por la cual de repente una persona termina diciendo barbaridades y tomando malas decisiones es simplemente porque hace falta más discipulado, Martín. ¿Me explico? El hecho de que una persona vaya a la iglesia no significa que esa persona se está pareciendo a Cristo tal como nosotros pensamos. Recordemos, ¿qué es el discipulado? ¿Qué es el discipulado? ¿Qué es llevar fruto? El fruto de Juan capítulo 15. ¿Qué es? ¿Qué es ser igual a Cristo? Pues ser discipulado es ser igual a Cristo cada día más. No voy a ser perfecto, voy a fallar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mientras yo más crezca, voy a tomar menos malas decisiones. Siempre voy a fallar, voy a tomar menos malas decisiones. Entonces, como que la respuesta a largo plazo siempre viene siendo llevar a las personas, por lo menos en 4 metas. Yo pienso en 4 cosas. Animar a los hermanos a que busquen continuamente a Dios. En segundo lugar, a que nunca dejen de servir en la iglesia. 3, a que vayan a un grupo de crecimiento donde se comparta la palabra. Y 4, que tengan un discipulador y a la vez que tengan a quien discipular. Si podemos ir guiando a las personas hacia eso, nos vamos a dar cuenta de que la gente va a ir tomando mejores decisiones. Van a venir personas a hablarles, por ejemplo, de ideología de género, y ellos, aunque no tengan todas las respuestas, van a decir, esto no suena, voy a ir y voy a preguntar o voy a leer un buen libro. Entonces, creo que ambas cosas se tienen que dar. Número 1, un discipulado más intencional, más que nunca, porque la iglesia es la esperanza del mundo y eso no cambia. Y en segundo lugar, hay grupos que se pueden dar. ¿Por qué no decir algo? Pensando en esta diaconisa y en otro de los diáconos que tenemos, ellos tienen reuniones que les llaman, que son como rincones apologéticos, donde se reúnen y tocan un tema y lo comienzan a hablar entre ellos. Y han ganado personas. Se acerca gente que no conoce de Dios
y quedan muy impresionados y comienzan a conocer a Dios a través de eso. Así que yo creo que son iniciativas que sí se pueden dar y que son dignas de aplaudir. Yo diría, hablen con sus líderes y no tengan temor de hacerlo, pero prepárense bien para no ser hazmerreír de nadie. Sí. Sabemos que Disney obviamente tiene una influencia grandísima en estos temas precisamente de homosexualidad sobre nuestros niños. Y no he visto Sí. en las iglesias algún programa específico sobre este tema en los más pequeños. ¿Conoces alguno? ¿Recomendarías algo? Ok. Estamos hablando en programas para educar a los hijos con respecto a la ideología de género. En la iglesia. Sí, en la iglesia. Hemos llegado muy tarde, Martín, muy tarde y muy insuficientemente a lidiar con este problema, ¿verdad? Ahora bien, no podemos ser reaccionarios a todo lo que se encuentre. Por eso que ese libro, el que dice el debate transgénero, es un libro que yo recomiendo mucho, porque hoy en día es la ideología de género. Antes era la revolución proletariada, era el cristianismo más socializado. En el siglo XVIII fue la Revolución Francesa con todos sus pensadores agnósticos. En el siglo XIX la masonería. Entonces, nosotros nos encontramos de que en diferentes momentos de la historia vamos a encontrar, ¿cómo se llama? Retos por delante. Y yo diría que nuevamente hay que llevar a la gente de las escrituras. Debemos educar a nuestros hijos de acuerdo a las preguntas que ellos vayan haciendo, prepararnos con respecto a ello. Y hoy en día casi todos los currículums cristianos, estoy pensando en homeschool, pero también fuera de homeschool, ya están enseñando mucho acerca de la teoría crítica de la raza y por qué es peligroso para nuestros hijos. Está enseñando acerca de, por ejemplo, estas personas de enfoque a la familia tienen buenísimos libros. Creo que Sixto Porras recientemente nos estuvo hablando un poquito acerca de ello. Libros que nosotros podemos complementar en la casa. Por ejemplo, ese libro de este muchacho, ¿cómo se llama? Everardo Martínez Macías, el doctor Macías de Guadalajara. Él tiene un programa de cómo fortalecer la heterosexualidad o cómo reforzar la masculinidad y cómo reforzar la feminidad. Eso es algo que puede ser maravilloso. Yo diría, compren ese libro. Por ejemplo, el doctor dice que en muchas ocasiones viene la mamá, no tiene el papá en la casa y pone al niño a que, yo no estoy diciendo que el muchacho no debe hacer cosas de la casa, creo que debe de aprender a hacer cosas de la casa, pero hay mamás y abuelitas que se sobrepasan. Caso de la vida real, un muchacho aquí en México, la abuelita que era costurera, venía y lo vestía a él como mujer para que le sirviera como modelo y empezaba a tomar los alfileres y empezaba a unir. Entonces, eso nunca debió haber sucedido. El muchacho creció y dijo, yo debo de ser una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, porque mi abuelita siempre me trató de la misma manera. Entonces, definitivamente esas no eran cosas que reforzaban la masculinidad del niño, sino más bien que las debilitaban. Y no estamos hablando de un machismo tóxico, no estamos hablando de eso, pero estamos hablando que los hombres protegen a las mujeres, los hombres matan las cucarachas, los hombres se meten y hoy en día hay hombres que se suben a la mesa cuando ven una cucaracha, por decirte algo. Entonces, lo que te quiero decir es que hemos desarrollado una masculinidad cada vez más débil, pensando que estamos haciendo bien, una masculinidad más bonitía, una masculinidad más femenina, y no tiene que ser así. Los hombres, Martín, te quiero decir, los hombres salieron de España, por decirte algo, salieron de Cádiz, España, cruzaron el mar durante varios meses, pensando que probablemente algunos pensaban que iban a caer en un gran abismo, otros pensaban llegar a las Indias por otro lado y se fueron a encontrar con América. Fueron hombres, o sea, no iban mujeres allí y no fue porque era algo cultural,
sino que ellos estaban matándose, ellos son los que van a la guerra, ellos son los que pelean. Entonces, de ninguna manera hay que menospreciar a todos esos hombres y no hay que caer en el juego del feminismo tratando de destruir al hombre, que eso es una de las cosas que más me preocupa. Hay muchos hermanos y señoras, les voy a decir, ustedes tienen hijos y tienen esposos, que tal vez lo que necesitan es que ustedes se acerquen donde ellos y decirle, mi amor, gracias por trabajar por nosotros. Gracias por protegernos. Tal vez no sea perfecto, estoy seguro que tu esposo no es perfecto ni por cerca, pero necesita una pizca de comprensión y de respeto por lo que está sucediendo. Uno o dos preguntas de la perspectiva política. ¿Qué opinas de la posición de Rusia? Y la otra menciona en el contexto local, ¿qué opinas de grupos políticos que toman partido por contra la ideología de género, pero lo que en realidad andan buscando son votos? Ok. El globalismo básicamente es una plataforma que se está moviendo muy fluidamente en medio de los jóvenes a través de las redes sociales. Por lo tanto, los políticos van a hablar lo que les conviene de acuerdo a su plataforma política. Quiero decirles, muchas veces nosotros tenemos la idea que la mayoría de los políticos tenemos la idea son personas que dicen, wow, yo quiero ayudar al pueblo, que quiero ayudar a esa señora que está echando las tortillas con 4 hijos en la casa, quiero venir y ayudar a esa madre soltera, quiero nutrir los hospitales. Muchas veces pensamos que así son los políticos, pero viene el político y dice, a ver, ¿qué tendencia hay en la comunidad? Bueno, los jóvenes hoy son proabortistas, son pro ideología de género, algunos de ellos quieren que el gobierno les pague la universidad, quieren que les bajen a la mitad la matrícula en los hospitales privados, en las universidades privadas. Yo voy a comenzar a hablar de eso. Y entonces ya tienen una plataforma política. Se vuelven altamente populares debido a eso. Y entonces eso sucede aquí en México. De hecho, acabamos de tener elecciones y ganó un gobernador que básicamente fue un gobernador en medio de las redes sociales. En el resto de México se están hasta burlando de la gente de este estado, de Nuevo León. Dicen, ¿cómo es posible? La futura primera dama de nuestro estado, una muchacha que sale hasta con improperios en las redes sociales, ¿verdad? Entonces uno dice, wow, ¿y esto de dónde salió? Bueno, quisieron los votos jóvenes y ganaron los votos jóvenes. Así que definitivamente los políticos van a seguir explotando esto, así que hay ideología de género para rato. Hasta el momento en que la gente comienza a enojarse, como ha sucedido en muchos lugares, hay lugares donde la gente ya no quiere saber nada de ideología de género y está votando en contra de la ideología de género. Están diciendo, por esa persona yo no voy a votar. Si vota por el aborto, no voy a votar. Y entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Algunos políticos dicen, ahí se puede venir un movimiento importante, por ahí me voy a subir. Pero eso no quiere decir que sean cristianos, ni eso quiere decir que sean conservadores. Así que yo no me confío mucho de Putin, ¿verdad? No me confío. Creo que él se ha rodeado muy bien de la Iglesia Ortodoxa rusa, que es una iglesia conservadora. Creo que se ha puesto al aborto, se ha puesto a la ideología de género, incluso ha tratado muy bien a los pastores en términos generales y ahí tiene mucha gente a su favor. Entonces, yo diría que qué bueno que ese tipo de cosas sucedan, pero no creamos nosotros que debemos de confiarnos, porque cuando ya la palabra de Dios no les convenga, van a buscar cómo acabarla. Recordemos, en Latinoamérica, lo único que está deteniendo que el progresismo tome todos los países son las iglesias cristianas evangélicas. Es lo único que los está deteniendo. Así que estemos alertas. Viene el periodo de persecución más grande que hemos visto. Recomendaciones en situaciones de trabajo, si se trabaja en una corporación, incluso los ponen a firmar en apoyo a este tipo de agendas. ¿Qué recomendarías tú como cristiano en un entorno laboral que hay mucha influencia de esto? Bueno, yo creo que eso todavía no se da mucho, Martín. Cada día se habla más de inclusión,
Y yo creo que hay buenas cosas en el área de tratar a las personas de diferentes razas con respeto, por decirte algo. Yo creo que han habido abusos. Por ejemplo, mi padre estudió su especialidad como dermatólogo en Estados Unidos. Y mi mamá me cuenta ahí, cuando nosotros vivíamos en Nueva Orleans, yo tenía, ¿cuánto? 3 años, tal vez 2 años. Mi hermana tenía 1 o 2 años. Y mi mamá se subió a un transporte público, a un bus, juntamente con nosotros dos, y se sentó en un lugar, ¿verdad? Y en ese momento había unas señoras allí, blanquitas, que se le quedaron viendo a mi mamá diciéndole, quítese de ahí, véngase al lado de nosotros, porque allí se sientan los negros. Entonces, estar viendo eso es algo que no debería de suceder. Esa es una maldad, ese es un anacronismo que nunca más debería de existir. Entonces, hay muchas cosas que tienen que ver con la inclusión, voy a usar esto, proporcionadamente bíblica, que es bueno. Yo creo que los cristianos, para eso estamos, para aplicar justicia. El problema es cuando condicionan mi trabajo para promover principios que sean anticristianos. Por ejemplo, yo no trabajaría en un lugar donde se promueve el aborto, por ejemplo. Yo no trabajaría en un lugar donde tenga que estar entregando banderitas del arco iris y estar incluyendo a muchas personas. O sea, definitivamente, ¿qué va a estar haciendo un cristiano ahí? Tarde o temprano, no solamente lo van a sacar de ahí, sino que lo van a cancelar culturalmente. Entonces, yo diría que todavía en el ambiente privado en general, en el mundo en general, existen muchas oportunidades de hacer trabajo sin tener que hablar acerca de eso. ¿Me explico? Ni que eso sea producto de discusión en medio de nosotros. Hay que ser inteligente en tratar acerca de eso. Un joven nos pregunta y más que todo pide tu recomendación, qué hacer. Y nos comenta tu experiencia, entiendo yo que de él dice, con la intención de dar el evangelio, abordó a un joven que se sabía homosexual, pero la situación se le complicó, ¿verdad? Y al final más bien se le complicó, entiendo yo, de que estaba más interesado en una atracción directa, personal, que en realidad el evangelio. ¿Qué recomiendas a jóvenes de la iglesia que pueden tender a querer hacer este tipo de acercamientos? Okay. Yo creo que nosotros tenemos personas en nuestras iglesias que están lidiando, están lidiando con su identidad sexual. Hay que entenderlo. Y algunas de ellas tienen miedo de hablar porque los podemos aislar y los podemos maltratar. Yo les quiero decir a ellos, Martín, José Luis, les quiero decir a ellos y a todos los hermanos que no tengan temor, que hay un buen grupo de pastores y líderes que los aman y están con ustedes. Ahora bien, ¿qué hacer con aquellos jóvenes que son proclives a ir y sostener conversaciones con incrédulos en general, ¿verdad? Que tienen diferentes tipos de pensamientos, porque puede ser que algunos de ellos sean personas que piensen que debemos de hacer club de marihuana, ¿va? Y tener reuniones de pipas y cosas por el estilo. Hay gente que puede meterse en eso. Yo diría que los jóvenes deben de predicar el evangelio. Dios nos ha llamado a eso. Si en un momento dado esa predicación del evangelio está matizada de un mal interés o un mal propósito de la persona con la cual nos estamos relacionando, creo que Dios nos va a dar la suficiente sabiduría para decir, bueno, esta es una relación como que no debo de continuarla, porque esta persona realmente no está interesada, pero no es de maltratar a esa persona, no es de quedar como enemigo de esa persona, no es de decirle a esa persona que se va a ir al infierno por no creer y cosas por el estilo. Entonces, pienso que cada persona tiene su tiempo. Para darles un ejemplo, tal vez algunos de ustedes lo conocen, Milo Yiannopoulos, creo que se llama él, se convirtió en uno de los gays más famosos del mundo a través de las redes sociales, y una de las cosas es que él era de derecha. Entonces estaba en contra de la izquierda, pero él estaba casado con una persona de la raza negra que era su marido, y él era
de la parte femenina en la relación, ¿verdad? Y entonces, después se le canceló culturalmente, se dijo que era de extrema derecha, lo bloquearon de diferentes plataformas, definitivamente que era una persona que estaba jalando a miles y miles de personas, entonces había que bloquearlo, lo bloquearon. Y recientemente fue una gran sorpresa para mí que salió en una plataforma, y en YouTube ustedes lo pueden ver, Milo, ¿verdad? Milo. Y entonces, donde él dice, por ejemplo, dice, tengo un año de ya no tener relaciones homosexuales, tuve que tomar una decisión. Durante años yo no quería tener esto, no quería vivir con esto, yo nunca lo pedí, necesitaba ayuda y al fin he encontrado algo que me ha servido. Y ahora él está en la cruzada de poder ayudar a otras personas que estuvieron en la misma situación de él. De lo que quiero decirles es que no hay que tratar mal a las personas que piensen diferente que nosotros, pero sí tenemos que estar preparados para presentar defensa cuando ellos nos pidan razones de por qué creemos lo que creemos, ¿verdad? Así que preparémonos, hermanos, que no, ojalá que no sea solamente con la clase de teología y el examen que les van a poner después a todos los hermanos, ¿verdad? Creo que este es un tiempo para pegar un gran crecimiento en esas áreas. Ok, una pregunta muy puntual, Sergio, hablaste de diaconisas, ¿hay diaconisas en nuestras iglesias? Sí, sí, de hecho en Tegucigalpa nosotros reconocimos mujeres en áreas específicas de ministerios específicos, ¿verdad? Que estuvieron haciendo un trabajo muy hermoso en su tiempo. Algunas de ellas, por diferentes razones, no pudieron seguir adelante con su área de servicio, pero ahí han estado. Hay otras iglesias que tal vez no le ponen el nombre de diaconisas, pero le llaman directoras de tal y tal área, ¿verdad? Algunas son las encargadas de administración, encargadas de ministerios específicos y están haciendo un trabajo maravilloso. Así que no hay ningún problema. Yo creo, tú sabes que palabras como diácono, como diaconisa, como pastor, como apóstol, son cosas que uno escucha y dice, ¡ay! Que eso suena medio religioso. Entonces, es bueno hablar del pastor de la iglesia. Es bueno decirle que es el director de un ministerio en especial, aunque para nosotros es un diácono prácticamente. Ok, bien, el resto, Sergio, son agradecimientos para ti, pidiendo bendición para ti, tu ministerio. Igual agradecerte. Te comento, el grupo de teología en este momento es alrededor de unas 30, 35 estudiantes. Wow. Hoy están conectados más de 100, recibí varios mensajes que pudieron conectarse por la capacidad que teníamos en nuestra Wow. y ninguno se ha desconectado. Regularmente. Wow. ¿Y En cuánto era medida el avanzan límite que las teníamos? reuniones, hay gente que ya cerca del final se van desconectando. El día de hoy se han mantenido totalmente pegadas a la 100. Wow, wow, qué bendición, qué bendición. Pues espero de todo corazón que este simplemente sea, esta iniciativa de ustedes, mis queridos hermanos, sea como un granito, como un frijolito que se siembra en tierra fértil y que de repente dé aquel montón de matitas ahí listas para poder hacer un trabajo maravilloso, ¿no?, en medio de nuestras iglesias.